Grecia. Hoy vamos a hablar de Grecia. Buenos días, bienvenidos. Grecia clásica, la historia de Grecia clásica. Bueno, en realidad quería hacerlo en un vídeo Grecia y Roma clásica, pero bueno, está la extensión que he decidido dividirlo en dos para hacerlo más breve y más comprensible. En primer lugar, hay que señalar que la periodización, ¿no? Hay que ver las etapas en las que la historiografía divide el periodo de Grecia clásica. Primero una edad del bronce, un periodo heládico, cicládico y minoico, la edad oscura, que abarcaría desde el siglo XIII al siglo XI a.C., hasta el siglo IX, 8 a.C., más o menos. Ahora veremos por qué. La época arcaica, entre el siglo VIII y mediados del siglo VII a.C., la Grecia clásica, la Grecia de Pericles, a mediados del siglo VII a.C. hasta el año 323, se toma como referencia tras la muerte de Alejandro Magno, y la Grecia helenística, que abarcaría desde el año 323 al 146 a.C., que los romanos ya conquistan aquellas tierras griegas. Bueno, vamos a empezar por la edad del bronce. Durante el tercer milenio antes de Cristo había diferencias entre la edad de los metales, la metalurgia occidental y la metalurgia en el horizonte del Egeo, en el horizonte helénico. Se desarrollan varios periodos que serían el periodo heládico en la Grecia continental, el periodo cicládico en las islas Cícladas y el periodo minoico en Grecia. Se corresponde a grandes rasgos con el calcolítico continental de Europa occidental, ¿vale? La época cicládica está caracterizada principalmente por los restos de la cultura material representados por figurillas de mármol relacionadas con el culto a la fertilidad. La cultura minoica estaría caracterizada por la construcción de los palacios de Nosos, Malia y Festos, lo que viene a demostrar la existencia de un nuevo poder político de las élites. Es un periodo en general de expansión demográfica y territorial favorecida por los avances en la navegación. Creta, la cultura minoica, ejerció lo que se llama talasocracia en el Mediterráneo, el poder de los hombres del mar, desarrolló la escritura, la cerámica, el vidrio, la pintura al fresco. Todo ello son restos de la cultura material en la que nos apoyamos para comprender mejor este periodo. La cultura heládica en el continente evolucionó hacia la Grecia micénica, ¿vale? Posteriormente, tras la desaparición de su sistema palacial, probablemente derivado de invasiones de pueblos del mar, de los dorios, o causas dinásticas, o tal vez revueltas internas. No está nada claro este episodio. El fin del sistema palacial heládico abre paso a la edad de hierro en el Egeo. ¿Vale? Pasamos a la edad oscura, caracterizada por la invasión de los pueblos del mar, los dorios. Está periodizada entre el siglo XII y el siglo XI a.C., más o menos se empiezan a dar estas invasiones dorias hasta el siglo IX, VIII a.C. Hay una ausencia de documentación para reconstruir este periodo, pero parece ser que las investigaciones han venido a demostrar la existencia de una serie de migraciones masivas que consolidaron los asentamientos y pusieron los pilares de las comunidades que formarían el eje de la Grecia clásica.
Esparta, por ejemplo, fue fundada en el año 900 a.C. por estos pueblos dorios. La cerámica se constituye como fósil director de este periodo ante la ausencia de documentos. La forma de vida la conocemos a través de fuentes secundarias de la literatura homérica que narra principalmente la guerra de Troya. Probablemente existieran en esta época oscura una serie de instituciones como la Asamblea de Varones Adultos, el Consejo de Ancianos, que estaría por encima de la Asamblea, y los Basileus, que serían un cargo unipersonal que estaría al frente del Estado, pero con decisiones supeditadas a los anteriores. Asamblea de Varones Adultos, o ese Consejo de Ancianos. En la época arcaica, principalmente desarrollada durante el siglo VIII y que se prolonga hasta mediados del siglo VII a.C., está caracterizada principalmente por la creación de polis, por un auge de las colonizaciones en el Mediterráneo y por la crisis del sistema oligárquico como forma de gobierno. Ahora entramos a ver lo que se sabe de estas crisis y demás. Las polis, como nos podemos suponer, son ciudades-estados gobernadas por los aristoi, que eran los... literalmente significa aristoi, tomado del griego clásico, literalmente significa los mejores. Eran los potentores, los poderosos que dominaban el consejo, las tierras y el ejército. El ágora, esa plaza principal en las polis, reunían al resto de ciudadanos para realizar consultas, pero que no eran, parece ser, vinculantes. Todo el poder en este momento estaba en manos de los aristoi, aunque sí se consultaba en el ágora, el sentir del pueblo, vaya. Las colonias, fue la época de las colonizaciones en el Mediterráneo, esta época arcaica, debido a un aumento demográfico, derivadas también de las luchas internas entre aristoi por un lado y el pueblo, el demos, por el otro, y derivadas de la necesidad de búsqueda de riquezas a través del comercio. Mediante la mejora de la navegación se pudo llevar a cabo esta colonización, esta extensión de la civilización griega por el Mediterráneo y por el Mar Negro. A la península ibérica llegaron, por ejemplo, Rhodes en la costa Brava actual. Bueno, pues es una colonia, Roses, perdón, Empuries y Roses son colonias griegas, son colonias de comerciantes griegos. El sistema oligárquico entró en crisis al mismo tiempo que se desarrollaba todo esta colonización mediterránea, y hubo graves enfrentamientos entre campesinos arruinados por la avaricia de los latifundistas, los aristois. ¿Vale? Los aristoi se rebelaron y bueno, pues hubo durante todo este periodo graves enfrentamientos que provocaron la aparición de una nueva fuerza militar formada por los hoplitas, los famosos hoplitas, que estaban formados por campesinos, artesanos y por soldados de infantería del ejército de los aristoi. ¿Vale? Que también eran como la clase más baja dentro del ejército de infantería, pues no tenían caballos para ir, iban a pie. Bueno, pues parece ser que se aliaron y formaron esta nueva fuerza militar. Con lo cual, esta alianza con esta fuerza militar que conformaron, lo que hicieron fue arremeter contra los aristoi y crearon un nuevo sistema político, lo que conocemos como democracia. Es el poder del pueblo. Desde mediados del siglo VII empiezan a surgir una figura muy importante, unos pensadores, los legisladores, que pretendían detener los excesos y hacer frente a las crisis que estaban sucediendo, a las crisis políticas y demás.
ganaron un gran prestigio social y moral en ese intento por regular la vida, la sociedad de aquella Grecia arcaica, preclásica, y fueron los que empezaron a formar y a darle forma a esas reformas de carácter democrático. Hay otra figura importante de este periodo arcaico que son los tiranos. Surgieron en la Jonia, la costa de Anatolia, de la península de Anatolia, la actual Turquía. Eran polis griegas también. En esta zona surgieron los tiranos en el siglo VI a.C. Actúan con fuerza en nombre del pueblo para mejorar las condiciones de vida del campesinado, de los campesinos principalmente. Al principio lograron grandes éxitos y más tarde, bueno, fueron derivando en despotismo, que fue una de las labores de los legisladores, fue corregir ese despotismo de estos tiranos. Bueno, y entramos en la Grecia clásica, que abarcaría mediados del siglo VII a.C. hasta el año 323. Bueno, lo más conocido de la historia de Grecia, en la cual destacan dos polis principales antagónicas enfrentadas con sistemas diferentes, que son Atenas y Esparta. ¿Vale? ¿Cómo estaba organizada Esparta? Bueno, estaba dirigida por una oligarquía militarista mediante una diarquía, que era la coexistencia de dos reyes al mismo tiempo. Pero lo más característico de esta sociedad es que era una oligarquía militarista. Tenían instituciones como la Apela, que era una asamblea militar que elegía a los éforos, que eran los magistrados que se encargaban de defender los privilegios de la oligarquía frente a los ilotas. Ilotas eran los no oligarcas, las clases bajas, los campesinos, ilotas. Y luego estaba, aparte de la Apela, tenían la Gerousía, que era un consejo de ancianos que imponía veto a la Apela, tenía capacidad de vetar a la Apela. ¿Vale? Y luego Atenas, ¿cómo estaba organizada Atenas? La otra gran polis de esta Grecia clásica. Tenía una estructura socioeconómica que se fue conformando siglos atrás y que a través de las reformas de los legisladores del periodo arcaico, como Dracón, ¿vale?, que vivió durante el siglo VII a.C., Solón, que ya vivió a caballo entre el VII y el VI a.C., y Clístenes, que desarrolló su labor principalmente en el siglo VI, fueron cimentando la base del sistema de la democracia. Dracón, Solón y Clístenes. ¿Vale? La democracia es un sistema limitado, ¿vale? En el cual solo tenían derechos políticos los ciudadanos, hombres, es decir, los hombres libres, y excluían a los metecos, que eran los extranjeros, a las mujeres y por supuesto a los esclavos, que eran poco más que cosas, así eran considerados jurídicamente, eran bienes materiales. Las instituciones que existían en la Atenas era la eclesía, la asamblea popular, que elegía a los magistrados, los arcontes, que tenían el poder ejecutivo, esos magistrados. Luego estaba el Consejo de 500, Boulé, de carácter deliberativo, ¿vale? Bien. Y hay un episodio histórico con Atenas, que son las guerras médicas que llevaron a cabo los atenienses contra los persas. Se desarrollaron durante esta época clásica entre el año 499 y el 499 y 449 a.C., siglo V.
Estas guerras se llevaron principalmente a cabo por el peligro que suponían los persas para el modo de vida, para la civilización ateniense. En Persia, esta Persia del momento estaba liderada por Darío I, que inició un periodo también expansionista en Oriente, buscando consolidar un imperio universal en todo el horizonte del mundo antiguo. Y estas guerras médicas se desarrollan en tres etapas principales. Hay, digamos, tres guerras, aunque bueno, no fueron batallas, escaramuzas, no es que pararan las guerras, fue un conflicto constante que abarcó la mitad del siglo V, pero bueno, hay tres grandes etapas. La primera, en el 499, los griegos ayudan a esas ciudades de Asia Menor que estaban amenazadas por la invasión de los Aqueménidas, que eran los persas de Darío I. La respuesta fue la invasión de Grecia, de la Grecia continental, por los persas en el año 492, que fueron derrotados en la batalla de Maratón, la famosa batalla de Maratón con su episodio, por eso de ahí viene lo de los 42 kilómetros con no sé cuántos metros que dura un maratón, porque la distancia que tuvo que cubrir un emisario para avisar a los atenienses desde Maratón que habían vencido en esa batalla en el 490 a.C. Hay una segunda guerra médica que es en el 480 a.C., en el cual el rey Jerjes I invade Grecia con un poderoso ejército. Aquí se desarrollan dos batallas también míticas, épicas, que es la batalla de las Termópilas y la batalla naval de Salamina, que provocó también la retirada de los persas en el año 479 a.C. tras destruir gran parte de su flota. En el 478, una nueva victoria de los griegos en Platea, que lideran la Platea, que es una ciudad que lidera las ciudades jonias de Asia Menor. Y en el 449 los griegos se lanzan, ya son ellos los que se lanzan contra los persas a través de la Liga de Delos, una alianza de polis y de ciudades que acaban por vencer a Artajerjes I, firmando la paz de Calías en el año 449 a.C. Bueno, a partir de aquí se abre un proceso de imperialismo ateniense a partir de la victoria y del control de las ciudades jonias en la costa de Asia Menor. Este periodo está dominado por las relaciones comerciales entre todas las polis aliadas, con Atenas como centro, con Atenas, que era el centro económico y más influyente, que tiene como punto de partida este año 449 a.C. Pericles, la figura más importante de esta Grecia clásica, que gobierna Atenas entre el año 443 y el año 429 a.C., que es su idea es potenciar el comercio a través de las polis que forman parte de la Liga de Delos, ¿vale? En el 431 a.C. empiezan a hacerse evidentes las tensiones comerciales con otras polis que son potencia también en el horizonte continental griego, especialmente Esparta. Se sienten perjudicados por esta potenciación del comercio y también se sienten en peligro ante el auge y la fuerza que estaba tomando Atenas con ese comercio a través de la Liga de Delos. En el 404, fruto de estas tensiones entre Esparta y Atenas, comienza la guerra del Peloponeso, una guerra en la que vence Esparta, poniendo fin al imperialismo ateniense. Esparta además mantuvo otra serie de guerras con ciudades como Tebas.
Este periodo de hostilidades entre polis griegas potenció que al norte de Grecia, en el reino de Macedonia, se iniciara, viendo la debilidad por las luchas entre polis, se iniciara una política agresiva expansionista de la mano del rey Filipo III de Macedonia, que reinó entre el 359 y el 336 a.C. Macedonia, como comento, era un reino al norte de Grecia que ante la debilidad de estas polis se convierte en la potencia hegemónica de todo el horizonte griego de la Hélade. Por tanto, busca expandirse y unificar bajo su reinado, bajo su forma de gobierno a todas las polis de Griega. Filipo III fue asesinado en el año 336 y frustrando su política expansionista y anexionista. Y a él le sucedió el famoso Alejandro Magno, que reinó entre el 356 y el 323, vivió entre el 356 y el 323, accedió al trono en el año 336 cuando fue asesinado Filipo III. Y abre un periodo que se llama la Grecia helenística, de la mano de Alejandro Magno. Alejandro Magno, un militar con una profunda formación filosófica. Aristóteles fue uno de sus preceptores. Tenía además unas grandes capacidades y dotes militares. Fue elegido como máximo responsable para luchar contra los persas. Tebas fue una de las polis levantiscas contra la elección de Alejandro Magno, y lo que hizo fue dar una elección saqueando y destruyendo la ciudad, ¿no? Fue como una elección al resto, un aviso al resto de las polis griegas. Por tanto, todas acaban uniéndose bajo el manto, bajo la tutela, bajo la dirección, el reinado de Alejandro Magno. En el año 334 a.C. desembarca en Asia Menor, vence en el 333 en Isos a los persas. Darío III huye y el resto del imperio, como Anatolia, Siria, Fenicia, Palestina y Egipto, quedan en manos helénicas, en manos de Alejandro Magno. En esta época se funda al norte de Egipto la ciudad de Alejandría. Anatolia queda definitivamente en manos de Alejandro Magno. En el año 331 Darío III es asesinado y facilita la extensión hacia el oriente asiático, hacia la India, de Alejandro Magno, que fue ganando y derrotando a reyes como el rey Poros, llegando al río Indo. Pero hasta el río Indo, a partir de ahí sus tropas se negaron a cruzarlo, y bueno, y ahí terminaban los límites de su imperio. En el 323 muere Alejandro Magno, según el historiador de la época Ptolomeo I, debido a fiebres. A saber, manejando un imperio y tantísimos intereses de por medio, bueno, estaba sujeto a cualquier tipo de conspiración y demás. Oficialmente, según Ptolomeo I, que es la fuente que se maneja para conocer su muerte, fue por unas fiebres. Y ahí queda la cosa. Alejandro Magno murió en este año 323, un año que hay que tener, una fecha de estas que hay que tener grabadas, ¿no? A la hora de hablar de la Grecia clásica. Y durante medio siglo, entre el 323 y el 275 a.C., lo que hay es unas constantes luchas internas por hacerse con el poder entre sus sucesores, sus herederos, los que se llaman diáconos. Es la época de los diáconos. Y se crean 3 dinastías diferentes entre los sucesores, enfrentadas entre sí. Los Seleucidas,
que se asientan en Asia, los Ptolomeos, que se consolidan en la zona de Egipto. Cleopatra sería la última reina ptolomea, y los Antigónidas en la zona de Macedonia. Bueno, vamos a hablar ahora dentro de la Grecia helenística, de los reinos helenísticos. Son herederos de todo el bagaje cultural de Grecia que se mezclaron con elementos orientales, alumbrando una rica cultura helenística. Las monarquías son de tinte oriental, con poderes absolutos del rey, sostenidos por un sistema burocrático griego y por el ejército. Macedonia mantuvo su sistema monárquico tradicional y su estructura social. Todo el horizonte griego pasó a manos de Roma. Egipto sucumbió en el año 30 a.C. con la muerte de la última reina ptolomeica, como comentaba Cleopatra. Bueno, la sociedad y la economía. En la sociedad helénica estaba dividida la sociedad entre ciudadanos y no ciudadanos. Entre estos no ciudadanos estaban las mujeres también, que estaban excluidas del concepto de ciudadanía. Los ciudadanos lo eran por nacimiento y por reconocimiento paterno. Participan en la vida política y poseen o participan de las posesiones o aspiraciones de tener tierras. Los no ciudadanos eran extranjeros, aquellos metecos de la Grecia, de la Atenas clásica, las mujeres y los esclavos. Esparta marca la diferencia en este horizonte griego. Hay tres clases sociales dentro de Esparta. Están los espartiatas, que eran los dirigentes descendientes de los conquistadores dorios, eran los que tenían todos los derechos. Los periecos, cuyo origen radica en los primeros pobladores anteriores a la invasión dórica, tenían derechos restringidos, y los ilotas, que carecían de derechos, tenían un carácter servil. En Atenas, sin embargo, todos los ciudadanos participaban de la vida política sin diferencia de rentas, todos los que tenían la categoría de ciudadanos, ¿vale? Hay que tener claro que no ciudadanos eran las mujeres, los extranjeros, metecos, y los esclavos. Los metecos eran todos aquellos que no cumplían las condiciones para ser ciudadanos, eran hombres libres, artesanos, comerciantes, y aunque fuesen griegos no eran considerados atenienses, ciudadanos, y los esclavos eran no libres, eran bien mueble del que disponía a su antojo sus dueños. La mujer en las poligriegas estaba subordinada en todo momento a la autoridad masculina, o el padre o el esposo. No tenían condición de ciudadana, como hemos visto. Sí que mantenían un papel activo en el mundo religioso, y en las festividades eran las que organizaban los rituales y demás. Su vida se reducía al oikos, el concepto de hogar y de familia. Tenían un lugar donde realizaban las actividades que la sociedad les había asignado, que era como hilar, tejer, organizar el trabajo de los esclavos. Era lo que se llamaba el gineceo, ¿vale? Su función era procrear y gestar y trabajar en el oikos, en el hogar. El matrimonio se consideraba una herramienta política, comercial o social. Bueno, una herramienta para conseguir objetivos políticos o comerciales o cierto estatus social. Y su dote era administrada por el marido. Sin embargo, en Esparta había una diferencia, es que las mujeres tenían más libertad de movimiento y podían adquirir educación, formación, a diferencia de las mujeres atenienses. Bueno, ¿y cómo era la economía? ¿En qué consistía la economía? ¿Cuáles eran las estructuras económicas de la Grecia clásica? Bueno, pues la economía tenía una base que era la agricultura, la artesanía y el comercio. La posesión de tierra suponía
ingresos y prestigio. El desarrollo agrícola se basaba en los monocultivos mediterráneos, en la tríada mediterránea, vid, olivo y cereales, tan presente en todas las civilizaciones del horizonte mediterráneo. La artesanía se había desarrollado en periodos anteriores y se consolidaba en esta época clásica. Existían algunos talleres especializados en manufacturas y una amplia capa de artesanos individuales. Los talleres funcionaban con mano de obra esclava. Las cerámicas tenían una gran difusión por todo el mundo antiguo. La actividad más lucrativa y destacable era el comercio por mar, principalmente, ya que las comunicaciones por tierra eran muy complicadas. Durante el siglo V, como hemos visto, la Grecia clásica, Atenas era el principal centro comercial de todo el Mediterráneo. Y bueno, más adelante haré un vídeo sobre la cultura griega y romana, pero a grandes rasgos hay que decir que Grecia es la cuna del pensamiento occidental, con unas aportaciones fundamentales en el terreno de la filosofía, de las matemáticas, de la ciencia, de la literatura, del arte y del derecho. El principal vehículo transmisor de toda esta estructura cultural es la lengua. Todo el que no hablaba griego en aquella época era considerado bárbaro. El griego era una lengua muy utilizada en todo el horizonte mediterráneo en aquella época. Los grandes filósofos, como tales de Mileto, Marcinandro, Jerófanes, Heráclito, grandes matemáticos como Pitágoras y filósofos también, además de la escuela ateniense clásica, Sócrates, Platón, Aristóteles, etc. Ya en época helenística destacaron las corrientes de pensamiento estoica y los epicúreos. La religión griega era una fusión de cultos dorios, cultos micénicos y cultos orientales, un sistema politeísta con antropomorfismo, es decir, los dioses eran caracterizados como hombres e incluso se le atribuían virtudes y defectos humanos, así como anhelos, esperanzas, sentimientos y demás. El oráculo de Delfos influyeron incluso en decisiones políticas hasta el siglo IV a.C. Todos los detalles religiosos se conocen por fuentes secundarias, por fuentes literarias como Teogonía de Hesíodo y los poemas de Homero, la Ilíada y la Odisea. En época arcaica, en el arte los artistas buscan una técnica incipiente y crear una forma artística. Son esas figuras que veremos luego en arte clásico, son esas figuras rígidas, de esas esculturas que representan a mujeres y hombres rígidos sin apenas movilidad en los pies, en las piernas y en los brazos, con esos vestidos de arriba abajo, esos ojos rasgados y demás. En época clásica es el esplendor, hay unas altas cuotas de equilibrio y perfección, convirtiéndose en el modelo ideal al que imitar y en un referente de la tradición artística posterior. En el siglo IV a.C., la crisis tuvo un reflejo en cierta decadencia de las formas equilibradas y perfectas del clasicismo, de la época clásica griega. Y en época helenística cabe destacar que fue una fase de ruptura con el lenguaje clásico. El arte es la síntesis de dos corrientes en este periodo, que es la jonia, elegante, dinámica, erótica, y la doria, que es más sobria, con un sentido artístico ordenado. Y bueno, nada más. Con este vídeo termino la época griega clásica. Son unas pinceladas que hay que tener en cuenta para comprender cómo se estructuró esa sociedad que conocemos y que aún está presente en nuestro tiempo. En un siguiente vídeo continuaré con Roma, con la construcción y crisis y división del imperio y el proceso de romanización y de extensión de Roma. Y nada más. Muchas gracias a todos.